La inmensidad y oscuridad de mares y océanos, aparte de ser el hogar de una innumerable fauna marina, involuntariamente, a lo largo de los siglos, también se han convertido en el sepulcro o tumba de millones de personas. Los barcos y embarcaciones que desde hace siglos surcan los mares, cuando naufragan, lamentablemente son los que acaban llevando hasta el fondo del lecho marino los restos de nuestros semejantes. Si ahora nos mentan un naufragio, casi a la mayoría de nosotros nos viene a la mente el nombre del Titanic. Por su mito, por su magnitud, por sus circunstancias, se ha convertido en una leyenda. Y gracias al cine, los documentales, la literatura, pues todo el mundo piensa en él. Sin embargo, el hundimiento del Titanic no es ni mucho menos la catástrofe más grande de las que se han dado en el mar. De hecho, es la número 17 en el ranking de catástrofes marítimas. La número 1, la que vamos a mencionar hoy, es muchísimo más importante en el drama de lo que fue la del Titanic. El hundimiento del navío alemán Wilhelm Gustloff se lleva la palma. Una terrible y fría noche, mucho más terrible que la que tenemos a nuestra espalda. De finales de enero del año 1945, este buque que cruzaba o atravesaba el mar Báltico con más de 10.000 personas a bordo fue impactado por 3 torpedos de un submarino soviético. Al impactar esos torpedos, el barco se hundió en las profundidades del mar, llevándose consigo a casi la totalidad de su tripulación y su pasaje. Esto es el faro de lo extraordinario y en los siguientes minutos os invitamos a conocer el naufragio más grande de todos los tiempos, el Titanic nazi, el Titanic de Adolf Hitler, el hundimiento del barco conocido como Wilhelm Gustloff. Los pasajeros del Gustloff eran de procedencia muy diversa. La gran mayoría eran refugiados. Unos 4.000 eran niños. Entre los no civiles había miembros de la cúpula local del partido nazi, pero también 162 soldados heridos y 373 chicas de entre 17 y 25 años que trabajaban como auxiliares navales, no siempre de manera voluntaria. El buque había conocido ciertamente tiempos mejores. Salió del astillero en 1937 como la joya de la Kraft durch Freude, a la fuerza por la alegría, un programa social orientado a apaciguar los movimientos obreros de protesta mediante actividades de ocio gratuitas o muy baratas. En la Alemania nazi, los trabajadores de clase media-baja podían jugar al tenis, montar a caballo, asistir a la ópera, tomar el sol en un balneario o incluso, si eran lo bastante fieles al régimen, surcar el Mediterráneo o el mar Báltico a bordo de un crucero de lujo. Lealtades aseguradas. Hitler, que jamás desaprovechaba una oportunidad de hacer propaganda antisemita, bautizó el mejor crucero del programa con el nombre de un mártir del nazismo, Wilhelm Gustloff, el jefe del partido en Suiza, asesinado por un joven judío croata en 1936. Los humildes viajeros del Wilhelm Gustloff se bronceaban en la cubierta acristalada, nadaban en la piscina, jugaban a las cartas, aplaudían las películas que se proyectaban en el cine de a bordo, bailaban con la música de las mejores orquestas y cenaban con cubiertos de plata primorosamente decorados con el águila y la esvástica nazi. La guerra no tardó en poner fin a la diversión. En 1939, el Gustloff repatrió desde España a los pilotos de la Legión Cóndor entre vítores de las tropas franquistas. Al cabo de poco tiempo, hizo su último crucero por Escandinavia y después, convenientemente repintado de blanco y verde, se transformó en hospital militar flotante. Un año más tarde, camuflado de gris, el buque dio nuevas muestras de versatilidad al convertirse en cuartel de entrenamiento para futuros tripulantes de submarinos. Con este propósito, lo anclaron durante más de 4 años en el puerto de Gdynia, ciudad polaca recién conquistada y rebautizada como Gotenhafen por los alemanes. En 1939, Hitler decide invadir Polonia con la intención de recuperar los territorios de Prusia Oriental arrebatados al Imperio Germano tras el final de la Primera Guerra Mundial. El pacto Ribbentrop-Molotov provoca el desplazamiento de ciudadanos de origen germánico para reasentarlos en los territorios de donde han sido expulsados los nativos polacos. 2 años más tarde, en 1941, Hitler decide invadir la URSS y de esta manera se rompe el pacto de no agresión entre alemanes y soviéticos. Esto provoca un enorme derramamiento de sangre y la muerte de más de 20 millones de personas.
3 años después, las tornas han cambiado y ahora las tropas alemanas se baten en retirada ante el feroz contraataque del Ejército Rojo. Los soldados de Stalin arrasan con todo a su paso y recuperan de manera implacable todos los territorios ocupados por Hitler. Para enero de 1945, Alemania da la orden de evacuación a todos los habitantes de Prusia Oriental. En ese momento, la única escapatoria es la vía marítima y para esos efectos se organiza la Operación Aníbal, que tiene como objetivo trasladar a todos los ciudadanos alemanes hasta la Alemania continental o la Dinamarca ocupada. Se dirige a todos los habitantes hacia las ciudades portuarias y para finales de enero, puertos como el de Gotenhafen hacinan a millones de personas esperando embarcar para poder salvar sus vidas. Allí aguarda como esperanza el barco protagonista de esta historia. Al principio, los pases para subir al Wilhelm Gustloff se repartieron con cierto criterio, dando prioridad a soldados heridos y mujeres con niños pequeños. Sin embargo, a medida que pasaban las horas, el caos se fue adueñando de la operación. Unas 60.000 personas se hacinaban en el muelle, dándose empujones y pugnando por subir. Hubo adultos que se pasaron niños por encima de las cabezas para obtener prioridad de embarque, desertores que se disfrazaron de mujeres y se colaron acunando bebés falsos, madres auténticas que arrojaron a sus hijos al agua desde la pasarela de embarque para salvarlos de morir arrollados por la multitud. El Gustloff había sido diseñado para un máximo de 500 tripulantes y 1.500 pasajeros. Nadie sabe con exactitud cuántos iban a bordo la noche del hundimiento. A partir de 6.000, la tripulación se rindió y dejó de contarlos. Heinz Schön, un sobrecargo de 19 años que dedicó el resto de su vida a localizar supervivientes y a calcular el número de viajeros, estima que entre todos superaban los 10.000. No quedó un metro cuadrado libre. Camarotes y pasillos se superpoblaron. Para ganar espacio, se retiraron los asientos del cine y se vació la piscina. La cubierta cristalada se convirtió en enfermería. Incluso los dirigentes locales del partido nazi, que embarcaron a última hora, tuvieron que compartir la suite entre 16 personas. Cuando el barco hubo zarpado y parecía que no cabía una aguja, lo siguió una comitiva de barcazas con refugiados que agitaban los brazos implorando una plaza a bordo. Algunos lograron subir, otros entraron como polizones escondidos en maletas y baúles de carga. Los aseos no tardaron en embozarse. El hedor a humanidad y a vómitos, según los supervivientes, era insoportable. Aún así, los viajeros se sentían afortunados. Decenas de miles de personas envidiaban su suerte desde los muelles. Se repartieron chalecos salvavidas, pero no suficientes. Solamente los había para la mitad de los refugiados, y muy pocos siguieron el consejo de dejárselo puesto. No había más de 22 botes salvavidas, con espacio para 50 personas cada uno, poco más del 10% del pasaje. Para compensar, se subieron a bordo unas inestables balsas hinchables con suelo de red que apiladas no tardaron en congelarse en bloque. También las cuerdas y poleas que sujetaban los botes estaban completamente heladas, cosa que habría de dificultar la evacuación de emergencia. Hacia las 8 de la tarde, los altavoces retransmitieron un discurso radiofónico en el que Hitler conmemoraba el 12º aniversario de su ascenso al poder. Incluso con la Operación Aníbal en marcha, el Führer seguía bramando histéricamente contra la deserción. Mientras tanto, el submarino soviético S-13, con Alexander Marinesko al mando, se acercaba sigiloso. De los 3 barcos que debían escoltar al Gustloff, 2 regresaron a puerto por problemas técnicos. Esto impidió a la comitiva rastrear los alrededores en busca de submarinos. Para colmo de males, el hielo había inutilizado los radares. Los capitanes no se ponían de acuerdo acerca de la velocidad óptima ni de la ruta más segura. El buque, que viajaba a oscuras por precaución, encendió las luces un instante para no colisionar con otro barco. Ese instante fue exactamente el tiempo suficiente para que Marinesko, al mando del S-13, localizara su posición. Se situó a babor del crucero, a una distancia aproximada de 1 kilómetro. Hacia las 9 de la noche, poco después del final del discurso de Hitler, Marinesko dio la orden de disparar. Los 4 torpedos del S-13 tenían inscripciones patrióticas: por Stalin, por Leningrado, por la madre patria y por el pueblo soviético. Uno de ellos se atascó y fue desactivado. De los otros 3, el primero impactó en la proa del barco.
donde descansaba el personal que no estaba de guardia. Inmediatamente se cerraron las esclusas para ralentizar el hundimiento, condenando a buena parte de la tripulación a una muerte segura. Sin la ayuda de estos oficiales, expertos en emergencias, el pánico se adueñó del crucero. El segundo torpedo estalló en la piscina, donde dormían casi todas las chicas de la Fuerza Auxiliar Femenina. El tercero alcanzó la sala de máquinas, dejando a los refugiados a oscuras y a los oficiales incomunicados. Se dio el SOS desde la radio de emergencia, que tenía un alcance de apenas 2 kilómetros. Por fortuna, el Love, el torpedero de escolta, estaba lo bastante cerca para captar la señal y reenviarla a otras embarcaciones. De todas las consignas tradicionales en estos casos, el "sálvese quien pueda" fue la única que se respetó. Cientos de pasajeros perecieron mucho antes de que se hundiera el barco, pisoteados por la muchedumbre enloquecida que pugnaba por subir a cubierta. Se propagó el rumor de que los capitanes se habían suicidado. Según otra versión, algo más cercana a la verdad, habrían huido en el primer bote llevando consigo una caja de champán. Se sabe que un oficial disparó a su familia y se descerrajó un tiro en la sien. Otros dispararon al aire, ya fuera para abrirse paso hacia la salvación o para hacer respetar la máxima de "las mujeres y los niños primero", abiertamente ignorada por casi todos. Miles de personas quedaron atrapadas en salas, pasillos y camarotes cada vez más escorados. Muchos de los que lograron salir al puente resbalaron por la cubierta inclinada y cayeron al mar. Otros se lanzaron a él, desesperados por la escasez de barcas de salvamento. Solamente 4 o 6 de los botes se bajaron al agua correctamente. La inexperiencia, el terror y el hielo dificultaron el descenso de los demás. Varios volcaron antes de llegar abajo, se quedaron encallados o aplastaron a otros náufragos. Algunos soltaron marras medio vacíos. Las balsas hinchables debían arrojarse al mar antes de saltar sobre ellas. Atinar era casi misión imposible. Las personas que caían al agua sin salvavidas apenas podían moverse, arrastraban el peso de sus botas y de sus gruesas ropas de abrigo. Niños con chalecos demasiado grandes para su talla cayeron boca abajo y se ahogaron. Desde los botes ya abarrotados, la gente golpeaba la cabeza y las manos de los nadadores que intentaban subir. Muchos fallecieron de hipotermia. El Báltico engulló lo que quedaba del Wilhelm Gustloff en apenas una hora. Se rescató a menos de 1 millar de náufragos. La madre de uno de ellos, sin comprender el alcance del desastre, reprochó a su hija que hubiera perdido la maleta. Los supervivientes no recibieron nada más que olvido e incomprensión, e incluso las juventudes hitlerianas les llegaron a amenazar, porque no debía saberse nada del naufragio. Era un golpe demasiado duro para la moral del país. En la mente de los aliados, el número de muertos por el Holocausto era tan apabullante como para compadecerse por unos miles de muertos alemanes, por muy inocentes que estos fueran. Terrible y extraordinaria historia la del hundimiento de este barco y todos sus viajeros. Si os ha parecido este relato interesante, darle al like porque nos ayuda mucho a crecer. Si todavía no lo estáis, suscribiros a nuestro canal para disfrutar de más contenido interesante como el del programa que hoy acabáis de ver. Darle a la campanilla para que os podamos avisar de nuevos vídeos que se vayan publicando. Compartir con otros para que más gente se pueda beneficiar y dejar vuestro comentario aquí abajo, que nos interesa mucho saber vuestra opinión. Por nuestra parte, estamos deseando volver a veros, volver a encontraros en otro nuevo programa. Nosotros de momento os estaremos esperando. ¿Dónde? En lo alto del faro. En lo alto del faro de lo extraordinario.